Buenas, contadores de historias. Paul Atreides experimenta dos arcos diferentes a lo largo de la saga de Denis Villeneuve. En la primera entrega vemos el viaje de un niño a su madurez, lo cual ya analizamos en el vídeo anterior. Por cierto, a quienes no lo hayáis visto, os recomiendo que os paséis antes por allí. Más que nada porque seguramente lo necesitéis para entender el análisis de hoy. En segundo lugar, vemos la conversión de un adulto o héroe, dependiendo de cómo se quiera interpretar, a antihéroe. Ese segundo arco, que es de degeneración o corrupción, en realidad comienza al mismo tiempo que el de maduración. La diferencia es que el arco de maduración se cierra en Dune 1, mientras que el arco de corrupción solo nos presenta pequeños momentos clave muy espaciados a lo largo de esa misma película, ya que su desarrollo completo se reserva para Dune 2. En algunos momentos incluso se superponen elementos de ambos arcos. Lo que vamos a hacer hoy es analizar en detalle este segundo arco de Paul. ¿Cuál será el procedimiento? Igual que hicimos la última vez, leeremos una breve definición de cada uno de los puntos clave del arco de degeneración o corrupción según el libro de Wayland, Creating Character Arcs. Os dejo el enlace por aquí abajo e iremos analizando cómo se implementan estos puntos en las películas correspondientes. Os advierto, será intenso y habrá muchísimos spoilers. El arco de corrupción de un personaje consta de las siguientes fases. El personaje ve la verdad, rechaza la verdad, abraza la mentira. El primer acto, el gancho. En primer lugar tenemos el gancho, que suele aparecer en el 1% de la historia. Tal como hemos comentado, el arco de degradación de Paul comienza casi al mismo tiempo que el de maduración, por lo que el gancho es el mismo. No nos vamos a detener en esto, ya que lo analizamos en el arco de maduración. Solo recordemos que el gancho sirve para captar la atención del espectador y presentar al protagonista, sus cualidades, defectos, debilidades, etc. Y sobre todo para introducir su falsa creencia o, como ocurre en el arco de corrupción, su verdad. Es decir, el protagonista vive en un mundo normal que permite o incluso fomenta la verdad temática, por lo que comienza con una comprensión de esa verdad. ¿Y en qué momento de Dune 1 vemos que Paul comprende esa verdad? En primer lugar, cuando Leto le explica a Paul el verdadero problema al que se enfrentan por aceptar el gobierno de Arrakis, Paul insinúa que no le parece bien manipular a los demás para conseguir el poder. And tap the true power of Arrakis, we could be stronger than ever. What does that mean? Mining spice, keeping the Fremen in their place? We'd be no better than Harkonnen. No. Después de que Paul se vea obligado a someterse a la prueba de la caja de dolor, Jessica le explica que las Bene Gesserit son un poderoso aliado de las grandes casas e insinúa que él podría ser el elegido de la profecía. Sin embargo, Paul no es ajeno a las jugadas políticas ni a las intrigas de las Bene Gesserit. Bene Gesserit serve as powerful partners to the great houses. But there's more to it. You steer the politics of the Imperium from the shadows. I know. Su rostro refleja un evidente escepticismo mientras escucha los argumentos de su madre. Podemos intuir que es consciente de que todo forma parte de una manipulación más amplia diseñada para controlar no solo su destino, sino también el de los demás, y que no está de acuerdo con ello. All part of a plan. Y por último, cuando Paul llega a Arrakis y los Fremen lo aclaman, él le pide una explicación a su madre. Jessica le revela que esto es obra de las Bene Gesserit, a lo que Paul responde, ya al fin con claridad, que es consciente de que todo se basa en supersticiones y manipulación. Su verdad, por tanto, es que no está bien manipular a los demás para conseguir el poder. They see you. They see the signs. You see what they've been told to see. El evento incitador. La llamada a la aventura, cuando el protagonista se encuentra por primera vez con el conflicto principal, aproximadamente en el 12% de la trama, también trae la primera tentación sutil de que la mentira podría servirle mejor que la verdad. En Dune 1 tenemos que avanzar hasta el momento en que Paul descubre el asesinato de su padre Leto, ya pasado el punto medio de giro de la primera película, para encontrar el evento incitador del arco de degradación de Paul. Cuando Paul encuentra el anillo de su padre en la mochila que le dejó el Dr. Yue, cierra la mano con fuerza en torno a él y ese gesto nos sugiere que el deseo de venganza comienza a tomar forma en su interior. El siguiente punto clave en el arco de corrupción de Paul es el primer punto de giro. Sin embargo, antes de llegar a él, me gustaría comentar algunos momentos intermedios o incluso previos que sirven para mostrarnos el potencial de Paul de convertirse en un antihéroe. Por un lado, a lo largo de Dune 1, Paul recibe varias muestras de adoración que reflejan su influencia creciente sobre los Fremen. Paul comienza a darse cuenta del poder que los Fremen pueden otorgarle, así
como del poder que él mismo podría ejercer sobre este pueblo del desierto, tal como le anticipó su padre Leto durante su conversación en el cementerio de Caladan. Es decir, empieza a intuir, aunque sea de forma lejana, que el uso de la mentira o falsa creencia en lugar de la verdad es una opción factible y que está a su disposición para cuando decida aprovecharla. Estas muestras son los gritos de aclamación de los Fremen cuando aterrizan a Arrakis, las multitudes fanáticas que se reúnen frente a la puerta de Arrakeen gritando su nombre, la escena de las palmeras sagradas en la que Paul se da cuenta de que los Fremen priorizan lo sagrado por encima de las vidas humanas y lo que están dispuestos a sacrificar por sus creencias. Every day the equivalent of 5 men. 20 palm trees. 100 lives. Should we remove them? Save the water? No. These are sacred. Old dream. El momento en que Duncan Idaho confirma que los Fremen luchan con fiereza y que son buenos guerreros. I never saw them. Finally, they sent a warrior out to kill me. And I gotta tell you, I've never come so close to dying. There's no finer fighter in the Imperium. They fight like demons. Desert power. El momento en que Duncan explica a Paul que aunque feroces los Fremen son profundamente leales, lo que refuerza el potencial de Paul para liderarlos. You admire them. I do. They're fierce, but loyal. They're attuned to the desert. Part of it. It's part of them. You wait till you see it. Y la forma en que las visiones de Paul se intensifican debido a su exposición a la especia, lo cual le aterroriza, pero al mismo tiempo le proporciona las claves para manipular a los Fremen, ya que contribuye a que lo vean cada vez más claramente como un líder mesiánico. Por otro lado, cuando Paul se reúne con la doctora Liet después de su primera incursión en el desierto, le plantea dos posibles caminos: casarse con la hija del emperador para obtener poder evitando el caos. The Emperor has no sons, and his daughters are yet to marry. You'd make her play for the throne. The Emperor feared the Atreides. He brought you here to kill you. What don't you understand? O usar a los Fremen para alzarse en su contra. Fremen speak of the Lisan al-Gaib. Careful. The voice from the outer world who will lead them to paradise. Superstition. Aquí hay dos aspectos dignos de mencionar. Uno, que aun sabiendo que no es el Mesías, Paul juega deliberadamente con esa idea para hacer creer a la doctora que lo es decir, está manipulándola para lograr sus propios fines, lo que demuestra que en realidad ya ha empezado a acercarse a la mentira o falsa creencia. I know you loved a Fremen warrior and lost him in battle. I know you walk in two worlds that are known by many names. I've seen your dream. As Emperor Dr. Kynes, I can make a paradise of Arrakis with a wave of my hand. Y dos, que este plan refleja claramente su potencial de convertirse en un antihéroe, ya que busca el poder, no solo debido a la influencia de su padre, sino por su deseo de venganza contra el emperador. El primer punto de giro. Llegamos al primer punto de giro del arco de corrupción. En este punto, el protagonista se enfrenta a una elección consecuente en la que es seducido para salir del mundo normal, seguro y basado en la verdad del primer acto, y entrar en el mundo de aventura fascinante y basado en la mentira del segundo acto. Sin darse cuenta del peligro o creyendo que está sopesando las consecuencias, el protagonista se siente atraído por la promesa de lo que desea y terminará cruzando una puerta sin retorno. Este momento ocurre al final de Dune 1, cuando Paul vence a Jamis en combate y se une a los Fremen, afirmando que esto es lo que habría querido su padre, usar la fuerza de los Fremen en su propio beneficio, el poder del desierto. De manera inconsciente está eligiendo la manipulación. The Emperor sent us to this place. And my father came. Not for spice. Not for the riches, but for the strength of your people. My road leads into the desert. I can see it. If you'll have us, we will come. Entramos en el segundo acto, que coincide con el inicio de Dune 2, por lo que a partir de ahora el análisis del arco de degradación de Paul se centrará en los momentos clave de esta segunda película. Fijaos, por cierto, en la frase que abre la historia.
Es una pista clara de cómo se desarrollará y cerrará su arco de corrupción, haciéndose con el poder absoluto. El siguiente punto clave a analizar es el primer punto de presión. Pero antes de llegar a eso, vamos a detenernos un momento. Dune 2 no puede comenzar exactamente donde terminó Dune 1, ya que necesita reintroducir al espectador en el contexto del conflicto principal. Por esta razón, en lugar de retomar de inmediato el arco de degradación de Paul, Villeneuve dedica una parte inicial de esta segunda entrega a recordarnos la situación general y dónde están posicionados los personajes. Vemos que Paul está intentando integrarse entre los Fremen, luchando junto a ellos contra los soldados Harkonnen, y que su llegada no es bien recibida por todos, ya que existe cierto recelo después de que Paul haya matado a Jamis. Vemos la relación entre Paul y su madre, quien empieza a recuperar cierta autoridad sobre él. Never stand with your back towards the open. How many times do I have to tell you that, huh? Stilgar, por su parte, decide llevar a los Fremen a un lugar más seguro porque los soldados Harkonnen se han adentrado demasiado en el desierto en busca de los Fremen. Esto nos sitúa en cuanto al conflicto principal de la trama. También vemos la admiración y escepticismo que siente Chani por Paul. You fought well. Once you woke up. I wasn't sleeping. Es una muestra de lo que ocurrirá entre ellos durante el resto de la historia. Chani sospechará de él y le exigirá constantemente que pruebe que está verdaderamente comprometido con su causa. Por último, se nos introducen los objetivos de todos los personajes clave. Paul le dice a su madre que quiere convencer a los que no creen que es el Mesías para entorpecer la producción de especia y llamar la atención del emperador. Se trata de un objetivo basado claramente en la mentira o su falsa creencia, porque lo hace motivado por su deseo de venganza. Some of them already think I'm their Messiah. Others, false prophet. I must sway the non-believers. If they follow me, we can disrupt spice production. That's the only way I can get to the Emperor. Your father didn't believe in revenge. Hell, I do. A continuación, conocemos el objetivo de los Fremen más fanáticos. Cuando Stilgar muestra a Jessica el lago de agua sagrada y le explica que nunca beberían de ella, ni siquiera si estuvieran muriéndose de sed, le dice que quieren un Arrakis transformado, lleno de vida y agua. When we have enough water, the Lisan al-Gaib will change the face of Arrakis. He will bring back the trees, he will bring back a green paradise. Como creen que solo podrán alcanzar el paraíso verde a través de Lisan al-Gaib, Stilgar pide a Jessica que ocupe el lugar de su reverenda madre moribunda para que se cumpla la profecía de que la madre de Lisan al-Gaib será una reverenda madre. Si se niega, eso significaría que Paul no es el Mesías y que Jessica no tiene ninguna utilidad para la comunidad. What if I would refuse? Then he's not Lisan al-Gaib, and you have no purpose to serve. Como podéis ver, incluso los Fremen recurren al arte de la manipulación para lograr sus objetivos. Chani, por otro lado, no cree en estas supersticiones, ni siquiera en lo relacionado con la reverenda madre, y reconoce que todo es un mecanismo de manipulación. Su objetivo es liberar a los Fremen, pero hacerlo por ellos mismos, sin depender de ningún mesías, ya que considera que esa dependencia es simplemente otra forma de esclavitud. You don't believe in the Lisan al-Gaib? We believe in Fremen. Bilal Kaifa. You want to control people? You tell them a Messiah will come. Then they'll wait for centuries. Una vez concluida toda esta introducción, el arco de corrupción de Paul debe avanzar. Jessica supera la prueba al sobrevivir a la ingesta del veneno sagrado, el agua de la vida, lo que lleva a parte de los Fremen a creer que en efecto es la madre de Lisan al-Gaib. Esto provoca un enfrentamiento entre los creyentes y los no creyentes, en el que Chani alega que fueron las Bene Gesserit quienes escribieron esa profecía en primer lugar. Ante esto, Paul decide presentarse como un Fremen más, no como un Mesías. Conocemos así la forma en que pretende implementar su plan de ganarse a los que no creen. Se integrará entre ellos como uno más para alcanzar su objetivo basado en la mentira. It's no miracle. My mother was trained to do that. Poison transmutation is something advanced Bene Gesserit can do. I'm not the Mahdi. I'm not here to lead. Nezi Hajaga, Giftak. Let me fight beside you. That's all I'm asking. Esto desencadena una serie de eventos que permiten a Paul integrarse cada vez más en el grupo. Los Fremen no fanáticos aceptan que luche junto a ellos, los fanáticos por su parte justifican que Paul niegue ser el Mesías, Chani siente pena al pensar que Paul podría morir en la prueba del desierto y decide ayudarle a cruzar, lo que supone un acercamiento entre ellos.
Also same like Sadozian. Y a medida que Paul lucha contra los Harkonnen y toma riesgos por los Fremen, tanto los fanáticos como los no fanáticos celebran sus victorias. Llegamos al fin al primer punto de presión. El protagonista está dividido entre su antigua verdad y la nueva mentira. La mentira demuestra ser efectiva para acercarlo a lo que desea, pero libra un conflicto interno al reconocer que se está alejando cada vez más de sus antiguas convicciones y entendimientos del mundo. En Dune 2, después de su primera gran victoria junto a los Fremen, Paul propone que derroten a los Harkonnen juntos. You've been fighting the Harkonnens for decades. My family's been fighting them for centuries. I know everything about them, their habits, their ways of thinking. You know everything about the desert. You harness the very power of it. We can stop them together, bury them in the sand where they belong, so that this planet can be yours once more. Lo cierto es que en este momento no queda del todo claro si lo dice en serio o si continúa con su plan de hacerse pasar por uno de ellos para manipularlos. Da la impresión de que se siente realmente a gusto entre los Fremen y de que quiere luchar por su causa, ayudarlos a recuperar su planeta sin asumir el liderazgo. Incluso está dispuesto a morir por ellos si esto les ayuda a conseguir lo que quieren. The further north you go, the more likely it is you die. Hinadrui Uzulatha, Shiruk Fafa. Isnata Kiralak Tambre, Samaha. Hizohadak Huishi Fremen. Como consecuencia, Paul se gana la confianza de Chani y recibe un nombre Fremen, Pol Muad'Dib Usul, el que señala el camino. Aún sin haberlo buscado en esta ocasión, la gente comienza a verlo como un guía. Solo Chani percibe el peligro que se cierne sobre él y por eso se niega a llamarlo por ese nombre. Después de esto ocurre algo importante, un giro inesperado en el arco de corrupción de Paul. En teoría, en este punto debería estar usando la mentira para obtener lo que desea y sentir remordimientos de vez en cuando porque sabe que lo está haciendo mal. Sin embargo, tras recibir su nuevo nombre Fremen, Paul toma una decisión sorprendente. Se quita el anillo, que es el símbolo del deseo de su padre de usar el poder del desierto para dominar al resto de las casas. Father, I found my way. ¿Esto qué significa? Que Paul regresa a la verdad, a su estado natural de antes de que su padre fuera asesinado en Dune 1. Es un comportamiento que recuerda un poco al del arquetipo del falso aliado, un personaje que inicialmente se hace pasar por amigo del protagonista, pero que al desarrollar un afecto genuino por la persona a la que está traicionando, muchas veces cambia de bando y se convierte en un verdadero aliado. Algo similar parece estar ocurriendo con Paul en este momento. Aún así, este no es un cambio permanente en su arco, en realidad es solo un breve paréntesis en su degradación durante el cual Paul se traslada a una especie de arco plano, con la diferencia de que en un arco plano común el protagonista cree en una verdad que el resto del mundo rechaza, pero nunca se desvía de ella. En el caso de Paul también será puesto a prueba por los personajes que lo rodean, pero no permanecerá firme en la verdad. En lugar de eso, retomará su camino de corrupción y sucumbirá a la mentira, convirtiéndose en un antihéroe. Por tanto, a partir de ahora y hasta el inicio del tercer acto, varios agentes externos intentarán forzar a Paul a regresar a la mentira. Solo Chani se mantendrá firme en la verdad. Como podréis comprobar por el recuento que iremos haciendo, las fuerzas que lo empujan hacia la mentira son mucho más fuertes y numerosas que las que lo guían hacia la verdad, por lo que es inevitable que Paul termine cayendo. El primer empuje de un agente externo proviene de Chani y ocurre justo después de que Paul se quite el anillo. Es un empuje hacia la verdad y hacia la mentira al mismo tiempo, aunque ella lógicamente solo pretende llevarle por el buen camino. Chani le recuerda que no es Fremen de sangre, sino hijo de un duque. En cierto modo, le está advirtiendo que tenga cuidado de no dejarse llevar por su herencia. Sin embargo, la sangre es algo que no se puede cambiar. De manera inconsciente, Chani está sugiriendo que en algún momento la naturaleza de Paul lo traicionará y que su degradación es inevitable. Por lo tanto, esto lo está empujando de forma indirecta hacia la mentira. Pero cuando él le responde que desearía estar al mismo nivel que ella y no a un nivel superior como se espera de un duque o de alguien que tiene poder, Chani lo llama por primera vez Pol Muad'Dib Usul y le dice que tal vez sea ella quien lo guía a él. Maybe you could be Fremen. Maybe I'll show you the way.
En otras palabras, si Paul resiste a la tentación del poder y sigue el camino que ella le trace, entonces será un verdadero Fremen. Aquí le está empujando hacia la verdad. Luego, Paul sueña que se dirige al sur siguiendo a una mujer y que estalla una guerra santa. Esto le genera un conflicto interno. No quiere que nadie muera por él, pero en el fondo sabe que es inevitable porque sus sueños también son premoniciones. Esto le empuja hacia la verdad y hacia su falsa creencia al mismo tiempo. Más tarde, Paul logra montar un gusano abuelo, el más grande jamás visto, y la gente lo aclama. Comienzan a verlo como un mesías, lo que también empuja a Paul hacia la mentira. Su madre Jessica contribuye a ese empuje hacia la mentira cuando lo proclama como el elegido. Y cuando deciden marchar al sur para unirse a los fundamentalistas. Our task in the north is nearly done. They believe in Paul. Now we go south. Cuando Chani está preocupada por la forma en que la gente mira a Paul y comenta que Jessica alimenta la leyenda de que es el elegido, le está empujando hacia la verdad. The way they look at you. They worship you now. The Fanatic, they count your victories. They say you can see the future. Whisper Lisa and Al-Gaib. I'm no Messiah. I'm a Fedaykin of Siege Tablet. Yet we have a Bene Gesserit among us, fanning the flames of your legend, saying you're the one. Paul le dice a su madre que no la acompañará al sur y le reprocha que esté contando cuentos peligrosos. Por cierto, en ningún momento le ha avisado de que ha cambiado de idea respecto a su plan inicial, pero omitiremos ese pequeño detalle. Vemos a un Paul que sigue aferrándose a la verdad, aunque es cierto que se muestra relativamente dubitativo, sobre todo cuando pregunta por la opinión de su hermana. What is she saying now? She says you're blinded by love, and she reminds you that you must reserve your hand for the most strategic alliance. She's also wondering why you don't believe in who you are. I do believe. I believe I matter to these people. I believe I'm making a difference in this war. Sin embargo, es muy contundente en cuanto a que no es realmente el Mesías. It's not a prophecy. It's a story that you keep telling, but it's not their story, it's yours. They deserve to be led by one of their own. What your people did to this world is heartbreaking. We gave them something to hope for. That's not hope! Jessica concluye la conversación recordándole que lo espera en el sur. En definitiva, vemos un fuerte empuje hacia la mentira, tanto por parte de la madre como de la hermana. Mientras Jessica se marcha, Paul tiene una visión en la que se da cuenta de que la persona a la que sigue hacia el sur en sus sueños es su madre. Esto lo empuja hacia la verdad y hacia la falsa creencia al mismo tiempo, porque todo lo que tenga que ver con sueños son eventos desagradables, pero a la vez posibles premoniciones. Paul se reencuentra con Gurney Halleck, quien le expresa su deseo de venganza y le insta a guerrear con sus 200 hombres para controlar todo el planeta. Esto empuja a Paul hacia la mentira. You have the power to avenge your father and you're afraid to use it? Spice opened my mind, Gurney. I can foresee things. If I go south, all my visions lead to horror. Billions of corpses scattered across the galaxy, all dying because of me. Because you lose control. Because I gain it. Daos cuenta de cómo Chani se va girando hacia ellos desde su posición adelantada en un intento de recordar a Paul el camino de la verdad. Trata de ejercer una fuerza contraria que compense el empuje de Gurney hacia la falsa creencia. En un parón para pasar la noche, Chani le comenta a Paul que Gurney es un incompetente y medio broma, medio en serio, sugiere matarlo. Es un empuje hacia la verdad. That's a lot of water. Johnny, What? The enemy's hopeless. he's family. ¿Os habéis fijado en la respuesta de Paul? Gurney es familia. Si enlazamos esto con la conversación previa entre Paul y Chani sobre el poder de los duques, el linaje y la sangre, nos damos cuenta de que en realidad Paul ya ha tomado su decisión de forma inconsciente. Para él, la sangre siempre estará por encima de todo lo demás. A pesar de todo, Chani sigue confiando en él. El punto medio de giro. Atención, porque a partir de este punto medio de giro, Paul oscilará entre su mini arco plano y su arco de corrupción original. Por este motivo, su retorno a la degeneración será lento
lento y progresivo. En un arco de corrupción se produce una revelación sorprendente en este punto que aclara el conflicto externo al tiempo que brinda al personaje la oportunidad de ver la verdad y la mentira tal como realmente son. El personaje se muestra hipnotizado por la mentira. Su fascinación, junto con la creencia subconsciente de que es realmente el mejor medio para alcanzar su objetivo, a pesar de sus desventajas, terminará por dominarlo. Aún no rechaza conscientemente la verdad, pero desde este momento está firmemente bajo el control de la mentira. En el caso de Paul, este punto medio sí cumple los parámetros establecidos en un arco de corrupción. Gurney le dice a Paul que la guerra es inevitable y le revela que sabe dónde su padre escondía el arsenal. Estamos ante un fuerte empuje hacia la mentira. A continuación, Paul intenta convencer a Chani de que el arsenal es la única forma de vencer a los Harkonnen y que sus acciones son por el bien de los Fremen, no por alcanzar el poder. Sin embargo, mientras expone sus argumentos, se toca el anillo que heredó de su padre, el mismo que se quitó al iniciar su mini arco plano, el mismo que simboliza su deseo de poder. Prestad atención a la conversación de la pareja. Every house possesses an atomic arsenal. I could aim the bombs at the main spice fields. He who can destroy a thing has the real control of it. So you can control it and not us. You promised me you didn't want power. No matter what I do, you still don't trust me. Because you're a foreigner. Like your friend. I'm not a foreigner. Not to me. But to the desert you are. Entramos en la segunda mitad del segundo acto. Tras su revelación y rechazo de la verdad en el punto medio, el personaje empieza a perseguir activamente lo que desea. Aunque aún experimenta destellos de la verdad, sobre todo a través de la resistencia de los personajes secundarios, ha dejado atrás sus ataduras. La verdad ya no es un obstáculo entre él y su objetivo impulsado por la mentira. En el caso de Paul, esto no ocurre de la misma manera. Aunque ya ha elegido un camino sin ser plenamente consciente de ello, la verdad sigue ejerciendo una fuerte influencia sobre él. No se reduce a un simple destello. Lo primero que vemos en este tercer cuarto de la trama es a Paul accediendo al escondite del arsenal de su padre, donde sin duda siente el poder de las armas. Un detalle importante que no es casual. Para abrir la puerta se requiere su herencia genética. Only with your genetic heritage. Una vez más, la sangre lo vincula inevitablemente a su destino. Luego presenciamos otra de las pesadillas de Paul. Ver a Chani sufriendo las consecuencias negativas de la guerra lo aterroriza. Pero, ¿qué descubre a continuación? Que los Harkonnen los están atacando. Una vez más, vemos aquí un empuje hacia la verdad y otro hacia la mentira. Como consecuencia del feroz ataque de los Harkonnen, se convoca un consejo de guerra en el sur. Todos los líderes deben asistir y los Fremen piden a Paul que se presente en su nombre, ya que lo consideran su líder, incluso por encima de Stilgar. Este último, de hecho, le pide a Paul que lo sacrifique para poder presentarse como el líder. You must take my place. I can't do that. It is a good time to cross blades with me. I am weak. I am an easy kill, Muad'Dib. I'd rather cut off my own hand. We need you. We need the Lisan al-Gaib to lead our people. You know what I think of all that, Stilgar. I don't care what you believe. I believe. Este es el fruto de todo el trabajo de Paul. Los fanáticos están dispuestos a dar su vida por él. En general vemos que el empuje hacia la mentira se hace cada vez más intenso, pero Paul todavía se resiste. Como hemos mencionado, esto no es lo típico en un arco de corrupción, ya que la verdad no suele tener tanta fuerza en este punto. Sin embargo, seguimos en ese espacio intermedio entre el arco plano y el de corrupción. Alcanzamos el segundo punto de presión. El protagonista es recompensado por usar la mentira. Basándose en lo que aprendió en el punto medio, el protagonista comenzará a implementar acciones basadas en la mentira para combatir la fuerza antagonista y alcanzar lo que desea. La verdad tira de él, exigiendo sacrificios que no está dispuesto a dar. Comienza a resistir la verdad cada vez más enfáticamente. Alentado por las voces ancestrales que lo guiaron durante su arco de maduración en la primera película, pero que ahora lo empujan hacia la mentira, y por las palabras de Chani, quien también lo insta a viajar con ellos, Paul acepta marchar al sur. Se desviará para beber el agua de la vida y despejar sus dudas de una vez por todas, pero llora porque en el fondo sabe que probablemente no tendrá más remedio que aceptar su destino. Ya no podrá seguir aferrándose a la verdad como lo ha hecho hasta ahora. Across the storms with you. Go south. Bring your people to safety.
And then I will do what must be done. El tercer punto de giro. A partir del tercer acto, Paul retoma por completo su arco de corrupción. En el tercer punto de giro, debe rechazar definitivamente la verdad y abrazar la mentira, aceptando conscientemente las consecuencias. En Dune, este tercer punto de giro ocurre tras la prueba del agua de la vida. Paul ha tenido visiones que han cambiado su rumbo de manera irreversible y lo empujan hacia la mentira con una fuerza imposible de resistir. Su hermana le ha revelado que es un Harkonnen, lo que ha transformado por completo su visión de sí mismo y su destino. Pero lo más importante es que ahora puede ver todos los caminos posibles y sabe qué decisiones debe tomar. Este es el último y definitivo empuje de un agente externo hacia uno de los dos bandos temáticos. A partir de aquí no habrá más influencias externas. Si hacemos un recuento de todos los agentes que han intentado guiar a Paul hacia la verdad o la mentira, queda claro que la mentira ha prevalecido y las consecuencias ya son irrevocables. Cuando Paul evalúa todos sus posibles caminos, lo hace con el objetivo principal de alcanzar el poder. Ahora que sabe que es un Harkonnen, su herencia pesa más que nunca y es inevitable que priorice sus propios intereses. We're Harkonnens. So this is how we'll survive. By being Harkonnens. Más tarde, en el Consejo de Guerra, Paul se presenta a sí mismo como el que señala el camino. Para demostrar que es el Mesías, revela hechos pasados sobre algunos de los presentes. Luego, se coloca el anillo de su padre. Ha abrazado plenamente la mentira. This is my father's ducal signet. I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis! Eruditina Heshidani, Nelisan al-Gaib, Rui di Menaruk, Ashiki! Nelisan al-Gaib! Solo Chani se da cuenta de que no lo hace por los Fremen, sino por su propia ambición y su familia. Pero Paul ya no está bajo su influencia, ya no hay vuelta atrás. El clímax. Nos vamos acercando al final de este arco de corrupción. En el momento del clímax, el protagonista entra en la confrontación final con la fuerza antagonista, donde se decidirá si logra lo que tanto desea. Ahora, sin estar limitado por la verdad, avanza implacable hacia su objetivo. En esta etapa, Paul deja atrás cualquier escrúpulo que pudiera haber tenido. Ya no le importa ni la guerra, ni el uso de la violencia, ni siquiera la muerte de sus aliados. Su única obsesión es entrar en la nave del emperador y tomar el control. Las vidas perdidas en el camino son irrelevantes para él. Solo piensa en cumplir con su destino, completamente cegado por la mentira que lo ha consumido. El momento culminante. En el momento culminante, el protagonista utiliza la mentira y todo lo que ésta le ha enseñado para intentar alcanzar su objetivo. Hay varias posibilidades en este punto: que logre lo que desea y permanezca insensible al mal causado por sus acciones, que lo obtenga solo para sentirse devastado al darse cuenta de que no valía la pena el sacrificio, o que no lo consiga y se vea destruido al comprender que sus sacrificios a la mentira fueron en vano. De una manera u otra, el conflicto entre él y la fuerza antagonista llega a su fin en este punto. Paul irrumpe la nave del emperador y asesina al barón Harkonnen de manera despiadada, mientras este intenta ascender las escaleras hacia el trono, un lugar simbólico por cierto, ya que el verdadero deseo del barón siempre fue llegar al trono y es Paul quien finalmente ocupará ese lugar. Una vez la victoria está asegurada, Paul se enfrenta al sobrino del barón, Feyd-Rautha, ya que el emperador le ha elegido como su campeón para un combate a muerte. Dos apreciaciones en cuanto a este momento climático que no tienen que ver con el desarrollo del arco de Paul. En un principio, el duelo podría parecer algo anticlimático, ya que los oponentes ni siquiera se conocen personalmente. Sin embargo, según la reverenda madre, está escrito que el emperador perderá su trono de todas formas, lo que convierte a Feyd en el último obstáculo en el camino de Paul hacia el poder. Visto de esta manera, el enfrentamiento adquiere más sentido. Por otro lado, puede parecer innecesario que Paul luche a muerte con Feyd cuando ya ha asegurado la victoria. Why does he take such risks? Sin embargo, este combate final simboliza el cierre de su camino hacia el poder absoluto. Tiene que haber una lucha personal, porque los espectadores así lo esperan, y ver a Paul enfrentándose con el emperador, ya mayor y débil, no resultaría nada emocionante. Además, como vimos en el arco de maduración de Dune 1, Paul tiene una tendencia a asumir riesgos innecesarios, un rasgo que comparte con su padre Leto y su abuelo. Aunque no sea estrictamente necesario, Paul se enfrenta a Feyd simplemente porque él es así de imprudente. Muad'Dib leads the way.
Por tanto, esta temeridad o estupidez, si preferís llamarla así, queda relativamente justificada. Y llegamos finalmente a la resolución de la historia. El protagonista debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Aquí existen dos posibilidades: que sea parte de la mentira, admita su error y acepte las consecuencias, o que continúe insensible, decidido a seguir utilizando la mentira para alcanzar sus propios fines. Al derrotar a Fate, Paul finalmente obtiene el poder que tanto anhelaba. Ya no quedan más oponentes entre él y el trono. Con el cuchillo ensangrentado en la mano, intercambia una última mirada con Chani, sabiendo que sus decisiones lo están alejando de ella. Es una consecuencia dolorosa, pero en su mente necesaria. Cuando la hija del emperador le suplica que deje a su padre con vida a cambio de un matrimonio que le garantice el trono, Paul acepta, pero con una condición: el emperador debe arrodillarse y besar su anillo, el anillo de la casa Atreides. Todos se postran ante él excepto Chani, que se aleja. Paul es plenamente consciente de que ha abandonado el camino que Chani le había trazado y que ha sucumbido a la mentira. Su expresión refleja resignación ante esta realidad. Sin embargo, la peor consecuencia de los actos de Paul llega cuando las grandes casas se niegan a aceptar su legitimidad como gobernante. Paul toma una decisión que en realidad siempre había previsto. My lord, the great houses have answered. They refuse to honor your ascendancy. We await your orders, Lisan al-Gaib. Lead them to paradise. Comienza la Guerra Santa. Y hasta aquí el análisis del arco de corrupción de Paul Atreides. Pregunta: con todo lo que hemos analizado hasta ahora entre el vídeo anterior y este, ¿crees que Paul es un héroe, un antihéroe o un villano? ¿Es el final de Dune 2 un fracaso personal para Paul o el cumplimiento de su destino? Os leo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo y queréis más, dadle a me gusta, suscribíos a mi canal y haced clic en la campanita para que os avisen del próximo. Hasta pronto, contadores de historias.